Bonsoir. Vous n'êtes pas très nombreux, donc ceux qui sont le plus haut, si vous pouvez descendre un petit peu, ce serait bien, parce que je vous préviens qu'il va y avoir un débat et qu'il s'agit que ce débat soit animé, parce que nous avons des hôtes argentins et uruguayens qui ne comprennent même pas que des étudiants puissent ne rien dire dans une salle, quoi. Et donc il y a une habitude de confrontation et de débat là-bas, et il faudrait vraiment que vous fassiez preuve qu'ici aussi on est capable de débattre. Donc je dis ça aussi pour que vous soyez bien actifs pendant la conférence. Vous allez voir que c'est un peu atypique, c'est un peu différent peut-être de ce que vous connaissez. Et pour noter des remarques, des suggestions, des choses qui vous viennent et pouvoir faire des commentaires ou poser des questions à l'issue de cette conférence. Alors, je suis très embêté parce que Javier, donc ici, présent, Javier Mendiondo, est un ami. Et c'est très compliqué. On m'a demandé de le présenter, tout ça. Donc, présenter un ami, c'est toujours complètement couillon, quoi. Qu'est-ce qu'on dit sur un ami, etc. Alors, ce que je peux dire, c'est que si on est amis, c'est parce qu'il y a eu une espèce de rencontre incroyable. C'est grâce à lui qu'il y a tout cet échange avec les autres conférenciers que vous avez déjà entendus ou rencontrés, ou certains d'entre vous participaient à des ateliers, etc., avec des échanges qui se passent là-bas et tout ça. Et je pense qu'une des choses qui nous réunit beaucoup, c'est notre incapacité mutuelle, alors moi avec beaucoup plus de modestie que lui, mais à choisir entre la pédagogie, la pratique et une activité en plus administrative. Donc, comme ça, ce sera réglé. Javier, il est prof titulaire à la FADU, qui est l'école d'architecture de la ville de Santa Fe. Santa Fe, c'est au nord de l'Argentine, sur le Paraná, qui est le grand fleuve qui va descendre jusque dans la baie, jusqu'à devenir le Rio Grande, entre Montevideo, Uruguay, et Buenos Aires, Argentine. Javier, ensuite, a une pratique d'architecte. Je ne connais que 2 œuvres avec lui, mais une vraiment bien, puisque j'ai dû faire une conférence dedans, qui est le Collegio. Il a construit le Collegio de Arquitectos de Santa Fe. Et pour moi, c'est un bâtiment absolument magnifique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bâtiment d'architecture, c'est une pièce urbaine. Et tout à coup, ce collège des architectes, qui souvent sont des bâtiments un peu ordinaires chez nous, etc., lui, il arrive à faire dans une rue, il y a une espèce de dent creuse, il y a un recul, et tout à coup, il y a l'espace public qui se met à respirer. Donc, naturellement, le passant, il va y aller. On entre, il y a une perspective en hauteur formidable, il y a des transparences, il y a tout ça dans une parcelle en longueur. Enfin bref, un bâtiment qui, moi, m'a beaucoup touché et m'a impressionné énormément, puisque moi, j'ai jamais fait de choses aussi belles que ça. Et donc, évidemment, Gran Javier, muchas gracias por la obra. Y la troisième compétence de Javier et expérience, est une expérience beaucoup plus politique, puisqu'il a dirigé pendant 4 ou 5 ans, je crois, le service d'urbanisme de la ville de Santa Fe sous une mandature socialiste et avec des opérations, il en évoquera sans doute, absolument formidables. Alors, comme c'est un ami que je ne savais pas comment le présenter, puis il faut quand même que tu fasses une présentation et tout ça, alors j'ai fait un petit texte et je lui fais un petit cadeau. Alors j'ai fait une version en espagnol pour que tu puisses comprendre ce que je dis. Et là, je vais devenir très, très formel et faire une lecture. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux dire sur Javier? Et j'ai dit, il faut déjà que je lui balance une savate dans les pattes. Et donc, je le traite d'abord d'architecte moderne. Et Javier, il déteste les modernes. Il est très critique. On était ensemble à Montevideo à l'école, avec des projets d'étudiants, etc. Et là-bas, moi, ce qui me fascinait, c'est qu'il y a un amour de la forme moderne qui est encore très, très vivant. Et c'est très présent dans les productions architecturales des gens de votre âge. Et donc, il y a une tradition de l'architecture moderne qui correspond plus à moi quand j'ai fait mes études, où j'ai été un peu imprégné de ça.
Et aujourd'hui, je dois vous dire que j'ai même dit par provocation récemment dans une conférence, je redeviens formaliste. Pendant toute ma vie professionnelle, j'ai dégueulé sur le formalisme, et maintenant je me dis, mais il faut réinventer la forme et retrouver une sensibilité à la forme. Et moi, j'étais trop touché de tout ça. Et Louis, il me dit, mais Pascal, c'est pas possible. Regarde ça, la maquette là. Le moderne, Louis, moderne, le dessin, moderne, etc. Alors j'ai quand même dit, tu es un architecto moderne, mais un moderne anti-moderniste. Et vous voyez la différence. Ce que je veux dire, c'est qu'il travaille la modernité de son époque, donc avec les matériaux, toutes les problématiques qu'on peut avoir, etc., vous allez voir, mais il ne se contente pas d'une fidélité ou d'une opposition d'ailleurs aux formes modernistes, ou aux signes d'une modernité qui est aujourd'hui évidemment dépassée, que vous-même vous critiquez certainement beaucoup. Vous connaissez tous, je pense, Bruno Latour, qui écrit une phrase que je suis retombé dessus, et c'était au moment où je faisais ça, une des étrangetés de l'époque moderne, c'est d'avoir une définition si peu matérielle, si peu terrestre de la matière. Elle se vante d'un réalisme qu'elle n'a jamais su mettre en œuvre. Comment appeler matérialistes aujourd'hui des gens qui sont capables de glisser par inadvertance dans une planète qui augmente de 3,5 degrés ou qui infligent à leurs concitoyens d'être des agents de la 6e extinction sans même qu'on s'en aperçoive. Ben voilà, je vous disais, bon, je pense que Javier est très très conscient de ces problématiques et répond par cette espèce de paradoxe entre quelle est la modernité d'aujourd'hui et comment est-ce qu'on la met en œuvre. Deuxième caractéristique, c'est un architecte matérialiste. Alors même chose évidemment, un matériologue, je dis un matériologue non matérialiste, qui travaille la matière de l'architecture, mais qui ne se contente pas d'une adhésion aux matériaux écolos, pas toujours rigolos d'ailleurs, ou au label d'un catalogue biosourcé, dogmatique, très tendance, ou normé, etc. Je pense qu'il faut que vous appreniez à être aussi un peu critique par rapport à ces tendances-là. Ce n'est pas un matériau simplement qui va faire l'écologie d'un projet. Même si, bien sûr, ça peut y contribuer. Mais il faut éviter ces choses-là et on en discute beaucoup ensemble depuis qu'on se rencontre. Donc une sorte de méta-architecte, c'est-à-dire d'architecte de l'architecture de la matière architecturale, mais aussi de la matière urbaine, mais aussi de la matière paysagère. Et il vous racontera que le paysage est une relation, est une posture, est un rapport au monde. Et ça, il m'a dit qu'il allait vous le dire. Une matière qui est naturellement culturelle ou culturellement naturelle. Où ce que dit un écrivain ou un artiste devient matière à projet plus, ou du moins autant, que le matériau lui-même. Une matière qui ne dissocie pas ses propriétés physiques, chimiques ou biologiques de ses propriétés humaines ou sensibles. Et je crois que cette notion de matière peut toucher une notion d'ambiance, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, et c'est là que ce sont des concepts écologiques au sens fondamental du terme, c'est qu'elles mettent en relation des choses. Et voilà, de fait, Javier vient d'une terre qui est Santa Fe, j'ai dit. J'ai pas dit que c'était dans la Pampa, que c'était dans la plaine, ces plaines qui sont le grenier du monde, etc., etc. D'une terre qui n'existe que dans et par l'eau. Il y a, je crois, non, c'est plutôt à Rosario, le Paraná, on dit qu'il fait 80 km ou 60 km de large. Vous voyez la largeur de la Loire ici, c'est pas pareil. Alors évidemment, c'est pas que de l'eau, mais c'est un mélange absolu de terre et d'eau. Donc une terre qui n'existe que dans et par l'eau, qui n'existe que dans et par le ciel aussi. Et tu vas y faire référence, je crois. Qui n'existe donc que par l'enchevêtrement des trois éléments, l'eau, la terre et l'air. Une terre dont l'horizontalité sans limite donne le vertige d'un pavillon à la Biennale de Venise. Et donc, voilà, il vient de la Pampa, grenier du monde, comme je disais à l'instant, et du fleuve sans rive, dit Rio Grande par tous, et redit sin orillas, sans rive, par
Juan José Saers, qui est un écrivain qui est, je crois, aussi important que Borges pour vous autres là-bas, que nous méconnaissons un petit peu, mais que j'ai découvert. Enfin, je dirais que Javier est un architecte du désir. Ah, ça devient un peu plus sensuel quand même. C'est que le désir n'est pas donné. Il se construit, il se déconstruit, il se reconstruit. Il ne reste pas en place. Le désir, on le court après. Une fois qu'on l'a assouvi, ben, il se déplace ailleurs, quoi. Et donc, il faut toujours le reprendre, il faut toujours recomprendre. Vous pouvez penser à n'importe quel type de désir, bien entendu. Il n'est jamais reproductible et il est toujours à reconduire. Et voilà, je pense qu'une philosophie que nous partageons, c'est l'idée qu'il faut donner de l'élan, mais pas des solutions. Il faut donner l'envie, mais pas le produit. Le sensible, mais pas le signe, etc., etc. Et vous voyez que là derrière cette attitude, il y a un programme pédagogique, que peut-être c'est le sens même du beau projet dans nos activités d'architectes, de concepteurs, que c'est le sens peut-être même de la vie en tous les sens. Et là, je reprends, et je vais m'arrêter juste après, une phrase que j'ai lue absolument par hasard hier dans AOC d'un philosophe qui s'appelle Florent Bussy, et je pense qu'on peut tous méditer là-dessus. Il dit « C'est sur le désir qu'il faut travailler, montrer qu'un monde préservé est plus désirable qu'un monde détruit, que la qualité est plus désirable que la quantité, que le partage est plus désirable que la guerre, que la beauté est plus désirable que la laideur. » Voilà donc 3 enjeux, 3 caractères pour présenter mon ami Javier, le grand Javier, qui pour moi symbolise son activité, son être, et peut-être même pourrait-on sentir à l'issue de ta conférence que l'horizontalité de l'horizon n'est en tout cas pas horizontale. À toi. Bueno, muchas gracias por haber prestado atención a esta conferencia. Muchas gracias, querido Pascal, por la presentación. Realmente es una introducción cargada de mucho contenido porque resume muchas de las cosas que voy a decir y agradezco que lo hayas hecho, además, desde la amistad que nos une, porque estoy verdaderamente sorprendido por la capacidad que tenés para interpretar la realidad. El sistema de traducción, estamos haciéndonos amigos con el sistema de traducción. Muchas gracias a la ENSA de Nantes, a estos amigos que me ha regalado la arquitectura, la docencia, la vida, querido Sharif, querida Melí, querida Fabián, querido Sagüeta, querido mi gran amigo Pascal, y a los nuevos amigos que estoy conociendo aquí, como Philippe, como Gustavo y tantos otros, generando un vínculo que creo que va a ser imborrable entre Santa Fe y Nantes. Esta imagen de fondo, este video de fondo que estamos viendo, resume una de las hipótesis que voy a presentar respecto a nuestro paisaje. Esta es nuestra laguna Setúbal en nuestra ciudad y estos son los 2 colores del agua cuando se encuentran en nuestra laguna Setúbal. Un agua cargada de arcilla que viene con sedimentos del río Paraná, por un lado, y un agua más transparente, a pesar de que la vemos negra, que viene siendo filtrada a través del paso de sucesivas lagunas hasta llegar
al río, a la laguna Setúbal en la ciudad de Santa Fe. Y mi presentación va a estar centrada a partir de dos hipótesis. En primer lugar, como dijo Pascal, el paisaje es relación, como la relación que tiene el agua de la laguna Setúbal cuando se encuentra. Y por otro lado, quiero compartir con ustedes la idea de que la arquitectura se alimenta de la cultura. Una de las grandes escritoras de la arquitectura en Argentina, Graciela Silvestri, plantea que la arquitectura es omnívora porque se alimenta con todo. Pero cada uno de nosotros, a partir de la propia mirada, se nutre, se alimenta con lo que la cultura pone en nosotros para ser transformada en hecho arquitectónico. Y Juan L. Ortiz es el poeta del río Paraná que acuña esta frase de que el paisaje es relación. El paisaje está en el centro, sí, pero es la relación entre las personas, la sociedad y esos acontecimientos geográficos los que dan forma y entidad al paisaje. Voy a compartir con ustedes un poema de Juan L. Ortiz que habla sobre habitar el río. Fui al río. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir que decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas. Pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. Sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí, con sus ramajes.
Era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles. Y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río, me atravesaba un río. Escuchamos un relato poético donde la relación entre quien habita el paisaje y esos hechos de la realidad son los que le dan una propia entidad a ese paisaje. Que es una de las hipótesis que quería compartir con ustedes. De toda esa presentación generosa que hizo Pascal, voy a compartir una parte de mi producción profesional que está vinculada con esta hipótesis del paisaje y de la cultura. Lamentablemente no voy a mostrar el Colegio de Arquitectos que tan bellamente describiste o algunas otras producciones que hicimos en la planificación urbana de la ciudad. Pero bueno. Estamos viendo una serie de registros de nuestra cultura, aquello de lo que nos alimentamos, como decía Graciela Silvestri. Nos alimentamos de estos registros. Florian Pauque fue un misionero jesuita del siglo XVIII que documentó el río Paraná, pero lo documentó como una relación entre los grupos humanos que lo habitaban y esos datos de la geografía. O un artista plástico santafesino, Ricardo Supisiche, que en cada una de sus obras demuestra esta relación entre una persona y esos datos de ese paisaje ribereño en el cual transcurre esa historia. Juan José Saer, el escritor que nombró Pascal, escribió un libro que se llama El limonero real. Y a partir de ese libro se hizo esta película en donde observamos la relación del protagonista con el paisaje. ¿Mi hermana? ¿Tampoco va a venir este año? Acá hay un relato, hay un drama, hay una historia que se produce en ese contacto entre la tierra y el agua. Esos son camalotes, lo que estamos viendo. La lluvia.
Conserven en la memoria estas imágenes porque las vamos a retomar en alguna de las producciones al final. O Fernando Birri, que es un director de cine santafesino que en la década del 60 reinterpretó el neorrealismo italiano, creando la escuela de documentalismo sudamericano. Ese es nuestro paisaje, el contacto entre la tierra y el agua, el barro, las inundaciones, las crecidas, las familias que viven en la costa y esa variación del río en un paisaje de llanura como el nuestro genera grandes modificaciones del territorio. El río Paraná es un río de llanura, por eso su escala tan grande, y es muy interesante que cuando la pampa, la llanura, se entrega a un río, hay un contacto que es muy horizontal, porque cuando el río crece 1 metro, puede inundar kilómetros en horizontal. Nuestras referencias literarias, como estos 3 libros que son esenciales para entender nuestra cultura del litoral. Río de las Congojas está ubicado en la época en que se fundó la ciudad de Santa Fe y es una ficción histórica sobre María Muratore, la amante de Juan de Garay, que fue el fundador de nuestra ciudad. Antonio Di Benedetto, uno de los mentores literarios de Juan José Saer, escribió un libro llamado Sama, que transcurre en Asunción de Paraguay, a pocos años de haber sido fundada. Y El Entenado, de Juan José Saer, describe la historia de un niño que sobrevivió al ataque de los indígenas a un barco español que remontaba el río Paraná, y ese niño fue criado durante 30 años en ese pueblo indígena, y cuando vuelve a España narra el modo de habitar que tenían estos indígenas en el río Paraná. Y la versión cinematográfica de Lucrecia Martel, una gran directora argentina. Esta película se llama Sama, basada en el libro de Antonio Di Benedetto, y está producida por Pedro Almodóvar. Nuevamente, el paisaje es relación. No hay un río, una costa, unos árboles, una palmera, que son inertes, sino que hay una historia que transcurre allí. ¿Quieres vivir? Y se estarán preguntando seguramente cómo llegamos luego a la arquitectura. ¿Quieres vivir?
Estos son los fotogramas finales de esta película. Hago la aclaración. Producida por Pedro Almodóvar y dirigida por Lucrecia Martel. Este paisaje horizontal que toma contacto con el agua genera este tipo de narraciones geográficas de nuestra región. Bellísimos fotogramas. Y algunas referencias del mundo de la arquitectura. Gerardo Caballero es un arquitecto de Rosario que ha hecho 2 intervenciones muy inteligentes sobre la barranca rosarina. Rosario es una ciudad que está sobre una barranca y es uno de los comportamientos que tiene la ribera de nuestro río, que de un lado tiene una barranca alta y del otro lado un valle de inundación. O el probablemente más conocido arquitecto argentino en el exterior, Amancio Williams, un gran arquitecto moderno, que trabajó con Le Corbusier, que fue director de obra de la única obra de Le Corbusier en Argentina, que es la Casa Curuchet, y que en los diferentes proyectos que hizo podemos ver, sin hacer mucho esfuerzo, que cada proyecto es un capítulo de un solo proyecto, que es su proyecto de la llanura. Y otro referente de nuestra región, en realidad 2 referentes, Marcos López, un gran fotógrafo santafesino, y Ramón Ayala, uno de los músicos más importantes de nuestra cultura litoraleña. Cántese a capela ese poquito acá, Ramón, que está buenísimo el color. Vio que usted hoy muchacho, Elena, viste que él le dijo algo de la voz. Hágale como un poquito a capela. ¿Una canción? Sí, un poquito. Claro. Posada del ayer, juntito al río Paraná, que ya se va por horizontes rumbo al mar. ¿Qué tal? Y en este próximo video vamos a ver cómo la música, que es una expresión artística como la arquitectura, pueden encontrar en el paisaje algo de qué alimentarse. Para mí es el paisaje de Millonés, porque la rítmica es como un sostenedor abajo, como una atmósfera que sostiene, y la melodía va arriba, como volando, independiente de lo que está sucediendo abajo de la rítmica. La Pacho, solito en el monte, donde el día esconde, que tenga sonoridad y misterio, que la voz tenga parte de ese monte. Está pidiendo que el hombre misionero encuentre su propia voz a través del propio monte. El traductor no alcanzó a traducir cuando decía Cacho Bernal, junto con Ramón Ayala, que la armonía es una base y que la rítmica va marcando la forma de los montes misioneros. Es una cagada azul, cayendo hacia el mar,
montes, no montañas. El monte es la selva misionera. Estos son los alimentos de nuestra cultura, o por lo menos de la cultura que a mí me toca observar y protagonizar. Y esta es una foto de un río de mi infancia, el arroyo Los Amores, en mi pueblo natal, Villa Ocampo, donde yo pescaba cuando era niño, pero que me llevó muchos años volver a entender lo que veía en mi infancia. Como dice Juan José Saer en ese texto, nunca se entra dos veces al mismo río. Cada uno intenta entrar infructuosamente, como en un sueño, en su propio río. Y sobre esta idea de la interacción en el paisaje, voy a compartir con ustedes algunas producciones y estrategias arquitectónicas. Si pudiéramos aprender de la naturaleza cómo habitar el paisaje, podríamos tener interesantes producciones. No sé si la traducción exacta es enfoncer, eso significa hincar. Hincar. ¿Enfoncer? Viviendas palafíticas, arquitectura palafítica, pilotis. Como esta garza, que es un ave de nuestro litoral, habita la pequeña profundidad de nuestra laguna Setúbal de una manera perfecta. O los huevos del caracol, que como dicen los isleños, el caracol pone huevos donde no se inunda. Y efectivamente fue así. Esta fue la última inundación de la ciudad de Santa Fe en el año 2016 y el agua llegó hasta donde está el número 8. El caracol tenía un conocimiento natural y ancestral del cual podríamos aprender. Interactuar. O flotar, como estos bellos irupés de nuestra laguna Setúbal, que podemos observar no solamente el tamaño que tienen, sino esa capacidad colectiva de habitar el paisaje. Hecha la introducción de esta primera parte, de qué nos alimentamos y el concepto de que el paisaje es relación, voy a mostrar algunas producciones propias, seguramente menos poéticas que todo lo que vimos anteriormente. Este es el concurso que Chelo Gualano ganó y mostró en el Colegio de Arquitectos la semana pasada y que nuestra propuesta tenía una idea muy sencilla.
utilizar el agua del río como un material arquitectónico, y es lo que vemos en esa cubierta de agua. O en este concurso que sí tuvimos premios en el Museo Castañino de Rosario, donde había que ampliar una superficie de un museo ocupando un lugar, un parque lleno de árboles, y nuestra propuesta es simplemente pequeñas ocupaciones que respetan la ubicación de los árboles y reflejan y lo multiplican a través de espejos. Allí lo vemos. O este otro concurso de la Escuela de Artes Visuales, también de Rosario, donde directamente la naturaleza que está en el exterior de este edificio se introduce adentro de estas estructuras antiguas. O este desarrollo residencial sobre el riacho Santa Fe, en el cual intentamos generar un terreno inundable respetando la condición que tenía antes de la intervención. Donde toda esta planta baja que vemos, cuando crece el río, se inunda completamente y solo quedan utilizables estas plataformas. O esta intervención más urbanística en el puerto de Santa Fe, donde hicimos un plan urbano de 55 hectáreas, que tiene como objetivo principal, como idea rectora, la apertura de un paseo costero sobre nuestro río, que pudimos construir solo esa primera etapa que está en rojo y que sucesivamente se irá completando. Y distintas aproximaciones. Cuando era la época de la construcción, respetando cada uno de los árboles sin tocar un solo árbol. Sí, por supuesto que esta reactivación viene con, por ejemplo, un montón de empresas. ¿Cómo va quedando el paseo costero, muchachos? Espectacular. ¿Cómo es tu nombre? De 10. Jonathan. ¿Y cuánto hace que estás trabajando acá? En esta obra. Sí. Y 2 semanas. Nosotros vinimos a hacer la colocación. Bueno, ¿cómo es tu nombre y cuál fue tu rol acá, maestro? Hola, bueno, mi nombre es Arévalo Arnaldo Andrés, soy de la empresa Cosear y empezamos este laburo exactamente hoy, hace 3 meses. Estamos... Aprender de los artesanos. ¿Cuánto tenemos que aprender de los artesanos? ¿No? Y las cosas que suceden en el espacio público, esa condición de posibilidad que genera ese contacto entre la tierra y el agua. Y muchas veces completar un proyecto urbano solo significa hacer una línea donde la naturaleza ya dejó dibujada una capa anterior.
o este edificio que también está en relación a ese paseo costero, que tiene como objetivo principal ese vínculo visual y funcional con el hecho geográfico del río. O algunas activaciones más del orden de la cultura, en el cual el paisaje es relación, en el sentido de que el paisaje urbano es relación. Esto fue una intervención en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Santa Fe, en el cual simplemente activamos dispositivos de música urbana en el exterior, sacar el arte del interior al exterior y meter la cultura de la calle al interior del museo. Y vamos viendo que ese alimento que viene de la cultura también tiene distintas escalas arquitectónicas que pueden ir desde un proyecto urbano hasta una pequeña intervención artística como esta que vamos a ver. Eso es un camalote. No sé cómo se traduce. Camalote. No, no tiene traducción. Es una planta acuática de nuestro río Paraná. Camalote. Y esta intervención artística que hicimos fue producto de responder a una consigna que nos hizo el curador de una muestra de cómo serían 10 ciudades utópicas del futuro, entendiendo que la crisis climática, que los problemas sociales, que los distintos conflictos que tienen nuestras ciudades requieren imaginar utopías para probar como sociedad si son posibles. Esta muestra se realizó en el Museo de Arte de Mar del Plata y pensamos en hacer una caja abstracta, que luego fue totalmente negra, a la cual había que entrar para generar una experiencia sensorial, en la cual podríamos sentir cómo serían las ciudades si imitaran a la naturaleza y en las cuales las leyes de esas ciudades no son la geometría, sino la fuerza de la propia naturaleza. Y me voy a permitir leer un pequeño manifiesto aprovechando de la traducción, porque no sé si se entiende. Mientras nosotros, que éramos formados, que nos creíamos capaces, que ostentábamos alguna parte del poder, buscábamos en cada oportunidad la posibilidad de cambiar, de ordenar, de conducir a lo mejor de nuestro entendimiento la ciudad. Y sus habitantes. Más allá de nuestro alcance, la propia ciudad se multiplicaba, pujante, como una máquina masiva y redundante, consumiéndose y derramándose una y otra vez sobre sí misma. Nos eludió la comprensión de las fuerzas que gobernaban nuestro hábitat,
tan inmersos estábamos en ellas. La inefable proliferación de relaciones anónimas, las fricciones, la suma desinteligente de individualismos, la pugna obstinada por prosperar, que es dominar en un sistema contrahecho, el modo del hombre de poner al hombre como eje y medida de todas las cosas. Y artificio sobre artificio sobre artificio, la ciudad fabricó una realidad incompleta, cada iteración más ajena al orden natural de su paisaje, las crecidas, la erosión costera, las lluvias, los vientos y las temperaturas extremas se volvieron problemáticas porque la naturaleza fue insistentemente desplazada del sistema urbano, agraviado cada vez por sus manifestaciones más indómitas. Y termina el manifiesto. ¿Acaso por su virtud de simple ser, su existencia acallada y primitiva, el isleño supo guardar, en cambio, la certeza que nosotros olvidamos? En el paisaje nada está librado al azar. Existe un tiempo hondo y transversal que sostiene todas las cosas, y en la danza de fuerzas múltiples y dispersas hay una ley de armonía que no admite rupturas. La naturaleza habla en su lenguaje antiguo y absoluto. Las lluvias, las heladas, las crecientes se anuncian como momentos de una sinfonía, en las aves, en los árboles y el río. Es un manifiesto nostálgico y optimista, de algo que perdimos, pero que intentamos recuperar. Y aquí vemos el backstage del cómo pensamos esto y finalmente, ¿en qué terminó esta intervención artística nuestra? Que era simplemente meter al interior de una caja totalmente oscura a un grupo de personas que tenían que doblegarse a la lógica de la naturaleza, con la incomodidad de tener que acostarse en el piso para observar como si estuvieran debajo del agua. Inclusive llevamos arena de Santa Fe en el piso, debajo de un plástico negro, no solamente para sentir la sensación de estar pisando la tierra, sino además por el olor de la tierra mojada, de la arena mojada, el olfato. Y comparto un pequeño video de la instalación terminada. Perdón. Tendría que estar todo muy oscuro para que se vea mejor. ¿No se puede apagar eso? Turn off.
Llevamos un camalote que se iba descomponiendo con el paso del tiempo de la muestra. Eran 10 estudios emergentes argentinos que cada uno de ellos hacía su propia versión de la ciudad utopista del futuro. La idea de romper el registro geométrico del espacio era que era un cilindro negro adentro de un prisma negro. Para romper la percepción espacial geométrica del cuadrado. Uno entraba a un cuadrado, pero luego estaba dentro de algo circular. Y seguramente observan la influencia de qué nos alimentamos. Lucrecia Martel y esa película que vimos, Sama, ese hombre que estaba remando y se caía en el agua, pero en definitiva nos alimentamos de esa propia naturaleza que es la que rodea nuestra ciudad. Sustantivo Colectivo es un grupo de colegas con quienes hicimos este trabajo y quiero decir personas muy talentosas, porque aquí hay una sensibilidad de todas estas personas con quienes tuve el placer de trabajar este proyecto. Este es algo bien arquitectónico, el proyecto de la Universidad Católica de Santa Fe, donde simplemente la idea era completar un edificio que no estaba terminado, con la única condición de entender el clima y la relación con el barrio en el cual está este edificio. El barrio de Guadalupe es un barrio tipo ciudad jardín, con mucha vegetación, con mucha forestación, con muchos árboles, con mucho verde y con una arquitectura porosa en el cual la madera está presente. Por lo tanto, si el paisaje urbano es relación, es ir a buscar a ese entorno esos materiales que estaban para producir este edificio. Generamos en este edificio una serie de espacios de transición que pueden ser interpretados como espacios desechables, porque no entran en ningún programa. Son pasillos, patios, corredores, que desde la perspectiva funcional sirven para circular, pero desde el uso propio sirven para moderar el impacto climático y para que los propios habitantes de la universidad se encuentren, se relacionen en esos espacios de transición. El barrio está lleno de lapachos, que es uno de los árboles bellos que tenemos en nuestra
geografía, y lo que hicimos fue incorporar en el interior del edificio un lapacho que además nos regala en la experiencia del espacio y del uso una serie de reflejos, reverberaciones visuales, filtra la luz solar del oeste y genera este tipo de experiencias. ¿Cuántos lapachos existen en este edificio? Hemos visto en la conferencia de ayer de Dani, Chelo y Germán muchas fotografías, y en este caso estamos viendo videos de un gran colega, arquitecto, fotógrafo, que es Federico Cairoli, que a partir de su lente todo tiene otra belleza adicional, ¿no? Federico Cairoli. Y finalmente, y con esto terminamos, Vértigo Horizontal, que fue nuestro pabellón argentino en la Bienal de Venecia del año 2018. ¿De qué nos alimentamos? De la cultura, de la literatura. Tenemos la suerte de que estos dos señores se encargaron desde la literatura de generar este concepto de vértigo horizontal. Borges había dicho en realidad en sus conferencias que cuando un poeta francés, amigo de él, Pierre Drew La Rochelle, no sé si lo conocen, fue a Buenos Aires en la década del 30, dijo: esto es el vértigo horizontal al ver la pampa inconmensurable que estaba afuera de las ciudades. Por lo tanto, el aporte de Jorge Luis Borges es la invención de vértigo horizontal, describiendo la grandiosidad de nuestra llanura. Pero Juan José Saer, que fue discípulo de Borges en su juventud y obviamente luego evoluciona, se desmarca y termina confrontando con el concepto de vértigo horizontal con su maestro. Y dice en El río sin orillas, hablando de la pampa: la más frecuente de todas esas expresiones, la que encontraremos pase lo que pase y caiga quien caiga, es la famosa definición de Drew La Rochelle: la pampa, vértigo horizontal. Hay un resabio posimbolista en esta expresión que a mi juicio gana mucho cuando es proferida lentamente y entrecerrando levemente los ojos, tal vez haciendo un largo ademán mesurado, ligeramente ondulatorio, con la mano derecha elevada ante sí mismo, como si el borde inferior de la palma remara en el aire, el brazo blandamente estirado. Hago una nota propia. Bienvenidos a la prosa saeriana.
Y sigue Saer diciendo, el efecto causado por esa manera de proferir la expresión será sin duda intenso, pero la expresión es falsa. Y luego, dice Juan José Saer, lo único grandioso de la llanura es su capacidad de poner a todas las cosas en la misma jerarquía. Una vaca a la distancia, un molino de vientos a lo lejos, una pequeña casa en el fondo o un hombre que viene caminando. Todos organizados, sin jerarquías, por una línea que los vincula. Y como aquella expresión de Borges era falsa, esto es lo único interesante de la llanura. Y a partir de este diálogo entre Borges y Saer, reinterpretamos el concepto de vértigo horizontal como la propuesta de Argentina para esa bienal, entendiendo que nuestra cultura en la confrontación entre Saer y Borges era parte de un patrimonio para mostrarlo al mundo, pero además la Pampa es un hecho geográfico que nos identifica. Identificado el concepto sobre el que íbamos a trabajar, investigamos 3 alternativas. En la primera, la de arriba, forrábamos el pabellón con espejos e incorporábamos verde en el interior para que se generen reflexiones múltiples que produzcan una llanura. Propuesta desechada, muy parecido a las 4 vigas de Solano Benítez en Paraguay. Y evaluamos una segunda alternativa, ya incorporando una caja de vidrio en el interior, que era forrar de verde una caja dentro de la cual podían transitar los visitantes. Es la propuesta del medio. También la desechábamos porque no se reproducía al infinito y se veían las paredes en el exterior. Y nos quedamos con la última de las propuestas. La tercera, la de abajo, que es llevar una porción de la Pampa adentro de una caja de vidrio. Y esto se produce por un fenómeno óptico muy básico, que es el siguiente. Por ejemplo, ese vidrio es transparente hacia donde hay más luz y se transforma en reflectante en donde es oscuro. Fíjense el auto. Es prácticamente, no se ve lo que hay adentro del auto, porque hay más luz afuera que adentro. A su vez, hay vidrios que tienen la capacidad de ser translúcidos de un lado y reflectantes de otro. Son los vidrios que se usan para las cámaras Gesell. Si uno pone 2 vidrios enfrentados, cuyas caras reflectantes estén hacia el interior de un espacio, que esté muy iluminado con respecto a su perímetro oscuro, se produce algo muy particular que entra el haz visual
por una superficie transparente, refleja en una superficie reflectante y vuelve a reflejar en una superficie reflectante y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y se genera ese infinito. No lo puedo traducir. Pero se entendió un poco, ¿no? ¿Sí? El vidrio. ¿Mm? Vamos de nuevo. Si... ¿Se entendió? Bueno, ok. Ahora lo vamos a ver bien. Hicimos muchas pruebas con libros antiguos de física, donde hay unas fórmulas, pero había un problema de que el vidrio en ningún caso es 100% transparente y 100% reflectante. No es 100% transparente y no es 100% reflectante. No. Ese pequeño porcentaje en una fórmula matemática genera que hay una línea negra donde desaparece el reflejo. Y ahora lo vamos a ver. Y nuestra curaduría consistió en disponer en una línea horizontal 46 obras públicas construidas desde el regreso de la democracia, 1983, que tú estuviste en esa época, hasta nuestros días, y cada obra estaba representada por un croquis solamente. Y recorrimos la Patagonia, el norte, el nordeste, el centro del país, tratando de llevar una fotografía amplia de nuestro horizonte arquitectónico argentino. Y ya terminamos. Esta es la visión final. Ahí se ven los reflejos. Ahí se ve la línea de obras que están por fuera, ubicadas en esa línea negra donde no llegaba a ver reflejos del infinito. Y nuevamente un video. Perdón. Con unos artistas audiovisuales hicimos los cielos de todos los momentos de un día en Argentina. Y eso lo proyectamos desde arriba en esos proyectores que se ven sobre una tela translúcida que era lo que le daba toda la luz al interior de la caja. Había anocheceres, amaneceres,
lluvias, tormentas. Pero además, como era un espacio totalmente oscuro y cerrado, había mucha humedad producto de ese suelo vegetal natural que con el riego, además de humedad, generaba olor a tierra mojada. Ahí aprendimos lo del olor en un espacio y lo aplicamos después en Camalotopía. Nunca habíamos imaginado lo del olor a tierra mojada, sinceramente. Olor a tierra mojada, que es algo propio de nuestra llanura. Antes de las tormentas, cuando caen las primeras gotas, uno siente un olor a tierra mojada luego de muchos días de sequía. Estaba representada por un croquis y un QR permitía descargar toda la información. También realizada con un grupo de gente muy talentosa, sinceramente. Muchas gracias a todos. Il faut laisser reposer un peu les esprits, je pense. Et ensuite, on va vous demander des réactions sensibles. Je pense que tout le monde est assez touché quoi, par l'infinitude des images, des références, des métaphores, des registres, des technologies de l'illusion visuelle, sonore, du recours à la littérature, aussi bien qu'au cinéma, et tout ça pour faire de l'architecture. Le dernier exemple le montre très très bien. Alors, je vous invite à vous exprimer. Je vais commencer par les étudiants. Ouais. Et ce que je propose, c'est qu'on fasse 4 ou 5 remarques, questions, etc., pour qu'ils puissent répondre, qu'on puisse traduire, si tu peux aider peut-être, et puis qu'ils puissent répondre à 4 ou 5 questions, puis on fera 3-4 registres, enfin groupes de questions, si vous voulez bien, pour éviter qu'il y ait une seule personne qui parle et puis qu'on discute un quart d'heure. Bonsoir. Alors, pour votre exposition qui s'appelait Camaltopia, je crois, vous aviez fait votre installation dans un cylindre et vous disiez, à l'oral, vous disiez que vous vouliez rompre avec la forme carrée. Est-ce que ça, c'est anecdotique ou vous y accordez vraiment de l'importance ou pas? Est-ce que tu peux mettre un tout petit peu plus loin le micro? Parce qu'on a une... Ok, j'arrive presque pas à te comprendre. Y en espagnol, por favor. En espagnol. Sí, sí, sí. Donc je répète la question. Le micro. Ok, pardon. Est-ce que là c'est mieux? Pour votre exposition Camaltopia, vous mettiez l'installation, vous projetiez dans un cylindre et vous disiez que, vous disiez que vous vouliez rompre avec la forme carrée, la forme géométrique carrée. Est-ce que vous y accordez une réelle importance à ça ou c'est anecdotique?
Enfin, c'était que pour l'exposition. Voilà. Ok, première question. D'autres questions là, c'est des questions techniques. Allez-y, oui, là. Bueno, lo puedo intentar en español si quieren. Y je vais dire en français après. Mi pregunta era sobre como la inspiración del paisaje y todo, y quería saber si era una como solo sensible o si también usted iba a buscar sobre la biología del lugar y todos otros dominios más científicos o no sé qué para su inspiración. Ma question, c'est sur l'inspiration et sur comment le paysage l'inspirait. Est-ce que c'était juste une expérience sensible ou est-ce qu'il allait dans des domaines un peu plus scientifiques, la biologie, etc. Très bien, très intéressant. Une troisième question? Oui, ici. Les autres, vous vous préparez? On a une demi-heure devant nous, je crois. Juste, moi je peux pas parler espagnol, mais dans la même lignée de ce qu'on vient d'entendre, peut-être savoir si il avait... Juste dans la même lignée de ce qu'on vient d'entendre, peut-être savoir s'il avait pratiqué ces paysages, s'il avait été au contact de tout ce qu'on vient de voir, et comment s'il avait fait des relevés, comment ce sensible-là, il le retransmet. J'aurais aimé savoir. Voilà, exactement, pardon. No, nada, cero. Le habíamos prometido que no iba a tener que trabajar hoy, ¿eh? La première question. C'est la última pregunta. Sí. Si tu as vécu. En la primera exposición que mostraste, tenías un cuadrado dentro del cual había un círculo. Sí. Y querías como destruir, la pregunta dice, querías destruir la idea del cuadrado. Pregunta si este círculo era anecdótico, si el cuadrado era anecdótico o había otro motivo detrás. Respondo. El cuadrado es la geometría de la ciudad. Las ciudades argentinas son perfectamente cuadriculadas y esa referencia geométrica era, de alguna manera, desmontar la geometría de la ciudad para entrar en otro contexto. Pero además es una manera de disociar la experiencia del espacio. ¿Mm? Disociar. Desaparecer las coordenadas para que uno entre a un espacio gobernado por la naturaleza. ¿Sí? Y con respecto a la segunda pregunta, era si lo científico o lo... Bueno, claramente yo en lo particular tengo una mochila cargada de literatura y de artes visuales, más que de cuestiones científicas, ¿sí? Pero como la arquitectura se alimenta de todo, sí, de lo científico también puede ser producto de nuestras obras arquitectónicas. Pero lo particular es que cada uno mira lo que quiere y cada uno come lo que quiere. ¿Sí? Y eso es hermoso en la arquitectura porque es algo único. Ayer fuimos a un taller de arquitectura. 150 estudiantes, un mismo problema,
un mismo terreno, un mismo programa, un mismo clima, un mismo contexto. Pero salen 150 proyectos diferentes. ¿Por qué sucede eso? Porque cada uno se alimenta de algo diferente. Y la última, ¿cuál era? Ah, no la dije. La última. Ah. Sí. Tampoco mostré todo lo que hacemos en nuestro curso de arquitectura con Germán, que es colega mío y profesor. La experiencia del territorio, de la geografía y del espacio es un hecho pedagógico, del cual uno se alimenta y aprende. Por lo tanto, es muy importante equilibrar el plano teórico y conceptual de la arquitectura con el plano experiencial y práctico de la arquitectura. Cuando uno va al borde de un río y pisa el barro y se hunde, uno aprende desde la experiencia algo que es muy difícil aprender desde la teoría. Por eso es importante en las escuelas de arquitectura salir de las aulas e ir a aprender directamente de la propia realidad. Me gusta mucho aussi. Pour moi, c'est très important. Je me sens très proche de cette pensée-là. Je crois qu'il faut absolument que dans votre génération, vous arriviez à hybrider complètement des approches sensibles, d'expériences personnelles, avec des approches qui sont des représentations scientifiques, artistiques, cinématographiques, etc. etc. Et que la culture et la capacité à faire du projet, elle est liée à cet art qui est peut-être le propre du projet de nos métiers et qui devient de plus en plus rare avec la technicisation du monde, etc., de réarticuler du sensible avec de la connaissance, et de la connaissance qui n'est pas seulement de la connaissance technique scientifique, mais aussi, bien sûr, mais qu'elle soit mise en résonance avec des productions artistiques. Et je trouve que là, ce que montre Javier, enfin moi, ça m'impressionne. Quelquefois, on flotte un peu, on se dit, oui, est-ce qu'il va, est-ce qu'il va parler d'architecture, et tout à coup, on retombe dedans, quoi. On fait une deuxième série de questions. You don't understand English at all. I just want to know it. Pas du tout anglais. Français, d'accord. Alors, j'avais une question par rapport de la dernière projet. Et avant la dernière question, je veux poser une question un peu plus profonde, si on peut dire, je sais pas. En fait, vous avez utilisé un mot quand vous étiez en train de parler, de dire architecture a un rôle de la première plan. Et on a vu bien dans votre présentation, d'abord, les concepts très jolis, la nature qui est tellement belle, les vues, la narration qui... On adore de le voir. Et après, c'était les bâtiments moches, la ville moche, toutes les choses que... C'est pas la même chose. En fait, les êtres humains qui sont en train de détruire la nature et ça continue. Et après, on a vu bien ça dans votre exposition artistique, comme vous voulez montrer derrière. Vous pouvez dire tout ça à lui, normalement? Pas du tout. Au pain, je parle français, en fait. Je parle pas du tout.
Bueno, J'ai gracias pas por su fini, pas du tout. presentación. Qu'est-ce qui se passe? Y tengo dos preguntas. Bueno, la primera es que hace mucho tiempo hay el grupo Austral y todo el movimiento moderno con Amundsen Williams y Corbusier, y son muy famosos en Argentina y en toda América Latina. Y ahora, como vos, su práctica, y escuché también a Rubén Pesci, no sé si lo conocen, que habla de arquitectura, y no sé si ahora, en este tiempo, tienen un grupo de arquitectos que tienen esta sensibilidad sobre el patrimonio y el patrimonio natural, y si publican cosas o si tienen como un manifiesto como, bueno, de comunicación y también de manifestación sobre esta arquitectura. Con respecto a la primera pregunta, claro, para ti. No, yo contesto. Sí. Ah. ¿Qué? Ah, no. Perdón. Termine la question. En fait, même si j'ai pas parti la première partie, mais je parle beaucoup. Parle dans le Mais micro à la fin, qu'on pour t'entend. la deuxième partie, c'était les vitres que vous avez dans la dernière exposition qu'ils ont montré, je me rappelle pas le nom. Vous avez pris les vidéos dans la nature avec les vitrages. Je voudrais savoir, est-ce que les vitrages que vous avez filmés et après montrés dans l'exposition de projection de la nature, est-ce qu'ils ont utilisé les vitres, si j'ai bien compris, peut-être j'ai rien compris, les vitres avec différents pourcentages de transposition. Est-ce que c'était différent? C'était combien? C'était comment les vitrages qu'ils ont mis dans la nature? Que no entendió cómo era lo de las proyecciones. Sí. Bien, empiezo por lo último empiezo por lo primero. Cada uno sabe cómo llevar a un proyecto y una obra concreta todo aquello que a uno lo alimenta. Nosotros tenemos el río Paraná, ustedes tienen la Loire, el mar. Cada lugar tiene un hecho geográfico y una cultura literaria, cultural, artística, que no se puede hacer una receta. Sinceramente, con mucha humildad, quiero decir, yo soy un pobre arquitecto que trata de hacer lo que puede. Cuando aparece un proyecto, cuando aparece un desafío, todos pensamos que no tenemos creatividad. Y este pobre arquitecto intenta construir su creatividad a partir de esa cultura de la cual uno se alimenta. Pero cada uno se puede alimentar de lo que sea. Lo que es cierto es que no hay, creo, lo digo humildemente, nunca se empieza de la nada o de cero. Tú preguntaste por lo científico. Ese puede ser el alimento. Puede ser la economía, puede ser cualquier tema que a nosotros nos interese. Y hay proyectos que son más fáciles de ser alimentados por la cultura que otros. Un pabellón artístico en una Bienal de Venecia exige la cultura. Un proyecto inmobiliario de 50 viviendas que tiene que ser muy rentable, seguramente exige menos de esa cultura. Sin embargo, está en nosotros conservar una línea en nuestra producción. Y aún en ese proyecto inmobiliario
siempre hay una posibilidad de aplicar ese alimento del cual nos interesa, alimentarnos. No sé si se entiende. ¿Qué dijo él? Vos dijiste lo del Grupo Austral. Si hay un manifiesto o no. Ella preguntaba si del movimiento moderno, el Grupo Austral, Rubén Pesci, que es un arquitecto de La Plata que habla de urbatectura, no, ambitectura. Rubén Pesci. No, tampoco. P-E-S-C-I. Y si tenemos un manifiesto, no, porque como dije recién, soy un arquitecto que trata de trabajar y que les agradezco mucho la atención y presento esto como si fuera un gran artista, pero soy un arquitecto que trabaja, digamos, como cualquiera de todos los que estamos acá. Entonces, no tenemos un manifiesto. Sin embargo, en el mundo académico podemos aplicar este tipo de cuestiones. Porque la academia es una amplificación de ideas en cada uno de los estudiantes que cada año pasan por nuestro curso. Evidentemente, ellos también se alimentan de estas cuestiones. Y la última pregunta con respecto a la parte técnica de los vidrios, lo explico de nuevo. Tú tienes dos vidrios. A su vez, estos vidrios, cada uno de ellos, de un lado es 97% transparente y del otro lado 97% reflectante. Es imposible que sean 100% transparentes o reflectantes. El lado reflectante está al interior, el lado reflectante está al interior y hay mucha luz del lado reflectante. Una persona estando afuera de esa caja, en un lugar totalmente oscuro, este vidrio es 97% transparente. El haz visual entra, no tiene un límite, solo filtra el 3%. Entra el haz visual, pero cuando llega a esta superficie 97% reflectante, rebota la imagen y cuando está dentro de esa caja, rebota en el mismo vidrio que era reflectante de un lado, transparente de un lado y reflectante del otro. Por lo tanto, la visión, esto es óptica pura, física, entra y empieza a rebotar sin poder salir el haz visual de esa caja. ¿Hasta cuándo rebota? Hasta que los reflejos van desapareciendo en una fórmula matemática. De ese 3% se va multiplicando y va desapareciendo. Nosotros lo calculamos con una fórmula matemática muy difícil y veíamos que había un agujero negro en el medio por ese porcentaje. Pero después lo probamos en maquetas de estudio ¿Cómo se va para atrás acá? Acá, lo probábamos en esas maquetas de estudio y después comprobamos que se producían 9 reflejos, 9.
¿sí? Y esos 9 reflejos generaban, a ver si se ve, un reflejo, 2 reflejos, 3 reflejos, 4 reflejos, 5 reflejos, 6, iban desapareciendo y ya el 9º reflejo no se veía. Y el reflejo de la tierra no se tocaba con el reflejo del cielo, como en la realidad, y aparecía esa franja negra que a nosotros nos permitía poner en esa altura, por detrás, en cada una de las paredes, esa franja blanca retroiluminada con las 46 obras de arquitectura. ¿Tampoco lo entendiste? ¿O sí? Personnellement, je rêve d'un dispositif qui serait semblable par rapport à la traduction automatique, où on ferait la traduction en temps réel, et puis on aurait un décalage et une réflexion. Je vais te traduire. En fait, l'image, elle rentre, en fait, les vers, si tu veux, d'un côté, il laisse passer que les 3% de la lumière. Donc, cette image qui rentre, il ne sort plus. Il réfléchit, en fait, chaque fois à son tour sur un plan différent. D'accord ? Elle ne sort plus. Elle reste à l'intérieur, ces 3%. Ils ont, avec les tests qu'ils ont faits, et avec une formule mathématique très compliquée, mais surtout avec des tests, ils ont découvert qu'il y avait une bande noire au milieu, où en fait la limite de l'horizon entre la Terre et le ciel, c'était une bande noire. On ne voyait pas la limite. Et ça les a servi pour définir à cette hauteur-là l'espace où ils allaient exposer les 36, 34, je sais pas, projets qu'ils ont exposés. C'était la bande blanche avec les croquis. C'est clair? Oui. Bien, on fait un dernier jeu de questions parce qu'il va falloir qu'on s'arrête. Donc, les étudiants et les profs, est-ce qu'il y a encore une question ici? Et après, je ne sais pas. Voy a probar en castellano también. Cuando estuve en Buenos Aires me recuerdo de esta frase que dice que Buenos Aires es un trozo de pampa traducido en ciudad. Y ¿eres de acuerdo con esta frase? Y si no puedes decir algo sobre el desarrollo de la ciudad en paralelo de la pampa y la relación entre el cuadrado de las ciudades argentinas y de la naturaleza de la pampa. ¿Tenemos 1 hora y media más? Porque es un tema muy importante. Je le dise en français, pardon. Oui, à Buenos Aires, il y a une phrase que j'entendais des fois qui disait que Buenos Aires est un morceau de pampa traduit en ville. Et cette phrase m'étonnait assez parce que c'est une ville qui est très carrée. Et donc je demandais s'il était d'accord avec cette phrase et quel parallèle lui voyait avec ça. Es un tema muy importante. Por eso lo voy a decir rápido porque requiere de mucho tiempo. Los españoles, cuando llegaron a un lugar totalmente desconocido, que era esta llanura, la gobernaron con la geometría. Piensen, estos españoles venían de ciudades medievales, no conocían la geometría en el interior de sus ciudades. ¿Y cómo puede ser que sin tener una ley, porque las leyes de India son posteriores a la fundación de la mayoría de las ciudades en Sudamérica, hubo un acuerdo continental de un grupo de personas que no eran científicos, que eran el desecho de España, los que fueron a América, y encontraron en la geometría, en el acto de marcar el territorio inconmensurable de la Pampa con una cuadrícula, el hecho de la construcción original de la ciudad.
es increíble como acontecimiento cultural, ¿no? Y eso se da en todas las ciudades de Sudamérica y en todas las ciudades de la Argentina. Para darle una escala a nuestra llanura, si tú tomas un bus o un auto desde el sur de la provincia de Buenos Aires o en algún lugar de la Patagonia de Chubut y vas por las rutas argentinas, podés llegar hasta Asunción de Paraguay viendo solo una línea horizontal. ¿Y saben cuántos kilómetros son? De Asunción de Paraguay a Bahía Blanca, 3.000 kilómetros. Vos podés hacer 3.000 kilómetros en auto y solo ver una línea horizontal. Entonces, en ese contexto inconmensurable, la cuadrícula es la construcción del artificio urbano que trajeron los europeos, pero que venían de ciudades que no tenían cuadrícula. Y fue la herramienta, a mi entender, estoy súper sintetizando algo que es muy complejo, la manera de gobernar un territorio que nunca entendieron hasta muchos años después. Es complejo, es muy complejo. Entonces, para usted, esta frase no hace referencia al vértigo horizontal, pero a la horizontal política de un desarrollo de ciudad, a una regla política. Yo creo que, como decía Saer ahí, nunca se entra dos veces a un mismo río, nunca se interpreta dos veces de la misma manera a una palabra, ¿no? Cuando uno dice horizontal, uno dice muchas cosas. Nuestro taller, nuestro curso se llama Taller Horizontal, pero no solo por el paisaje, sino por la manera horizontal de estructurar a las personas, donde no hay jerarquías. Yo soy el titular, pero me gusta estar como esa vaca en la línea horizontal. Es una manera de construcción política, social, pedagógica. Dernière et ultime question. Qui est-ce qui veut poser encore une question? Moi, j'aimerais bien, peut-être tu peux m'aider, mais j'aimerais bien qu'il finisse peut-être sur, à partir de l'exemple de la Biennale, du pavillon de la Biennale, la differencia entre la vostra postura de proyecto arquitectónico en este proyecto y un proyecto más técnico de inmersión total en el dispositivo numérico actual. Porque me parece muy importante de réfléchir à cette différence entre des dispositifs d'immersion numérique, vous avez tous, et on sait que ça va venir de plus en plus, etc., et ce type de dispositif qui, en effet, nous plonge en immersion, mais en même temps, on est dans un paradoxe entre le dedans et le dehors. Et pour moi, il y a une espèce de posture critique par rapport au tout numérique, à l'immersion numérique. ¿Tu has entendido la parte francesa? Para quienes estén interesados, sí. Voy a dejar mañana en la biblioteca de la universidad, aquí de la escuela, el libro de Vértigo Horizontal, que traje un ejemplar, que muchos de ustedes lo tienen, y que lo voy a dejar para que se pueda consultar si les interesa, en la biblioteca acá de la universidad. Así que bueno, muchas gracias. Merci beaucoup.